Mil mensajes. Llegamos al número 590 de los mil mensajes y nos dice algo que tenemos que pensar. Tenemos que reflexionar siempre sobre esto, en especial en nuestras vidas, en la vida de la gente que nos ama y que amamos y que podrían ser desde la pareja, los hijos, todo el mundo que uno ama. ¿Por qué? Porque habla del sexo como evasión, el sexo como evasión de problemas. Y es bien diferente, y esto es el mensaje que queremos dejar, cuando el sexo y la sexualidad, es decir, la actividad genital, el coito, el orgasmo, y incluida inclusive la sensualidad, se trabajan como unas formas, unas herramientas para evitar los problemas o, mejor dicho, para evadir de los problemas o también para darle solución a unos problemas. Y entonces nos encontramos tres situaciones que son realmente importantes. Cuando el sexo se usa para solucionar problemas, probablemente esto viene de las represiones, de la represión sexual, de la represión por muchos elementos de tipo sociocultural, por muchos mitos, por muchos tabúes, por muchas enseñanzas, a nuestro juicio muy inadecuadas, de muchos elementos, de elementos que han interpretado a la actividad sexual como pecaminosa o que la han visto como una actividad inconveniente para el crecimiento, el desarrollo de la persona, inclusive de la sociedad. Cuando falta responsabilidad, entonces cuando el sexo se evalúa como una evasión, realmente es un problema de represión. Y cuando también encontramos unas vidas muy destruidas, unas vidas muy destruidas por otros elementos que a lo mejor no tienen nada que ver con el sexo, como elementos, por ejemplo, como una desafección, la falta de afecto, cuando hay problemas por falta de también de económicas, cuando hay elementos que nos llevan a vivir situaciones como seres humanos o como grupos, situaciones, por ejemplo, de una gran dureza de vida, como podemos encontrarlo en muchísima gente en todas partes del mundo, cuando están marginados de sus procesos normales, por ejemplo, un niño, un adolescente que no tenga las oportunidades para el desarrollar, para la expresión y el desarrollo de una personalidad, probablemente vean en la actividad sexual y en el placer que generan una evasión como también podría ser, inclusive estar unida al mundo de las drogas, al mundo de la evasión, bajo cualquier elemento que realmente ayude a esas personas en una eh, dura realidad a evadir, aunque sea por un momento. Cuando nosotros queremos ejemplarizar esto, nos encontramos, por ejemplo, el embarazo, no me atrevo a decir infantil, pero ese embarazo adolescente, muchas veces rozando lo infantil, en el cual a una muchacha, a una chica o a un chico que está en un medio totalmente adverso, cuando descubren el placer momentáneo en este caso y que genera una actividad sexual, entonces la hacen sin la correcta preparación para esta comunicación tan especial en el ser humano. Entonces el sexo se transforma en una especie de herramienta, en una especie de droga, por llamarlo de alguna forma, aunque no esté muy correcto decir esto, pero ahí está el sexo funcionando como un escape, como una droga, cosa que hay que evitar. Hay otros elementos en los cuales, por ejemplo, la represión del afecto, la represión de cualquier expresión más profunda del ser humano, lleva a que muchas personalidades entonces tengan al sexo como un elemento de evasión, como también como su elemento en el cual pueden descargar toda una serie de tensiones de muchos puntos, de muchos orígenes, y estas tensiones se van a generar en la especie de un sexo que puede producir placer por el hecho
orgánico por el hecho funcional del orgasmo de masculino y femenino, pero que no va a pasar de ahí, es decir, no va a tender puentes de comunicación, sino que inclusive se va a lograr con elementos muy inadecuados, como podrían ser algunos de los elementos de la humillación del otro o inclusive la humillación y el dolor propio. Y entonces vemos como muchas veces el sexo actúa como el mecanismo de evasión de muchísima gente que encuentra realidades reprimidas en otras partes y encuentra en el sexo un elemento inclusive de poder, del poder dominar a la otra parte a través del sexo y no consensuado, no estando de acuerdo a las dos partes, y se va a transformar en una relación de poder tremenda, terrible, que deja muchas marcas en los seres humanos, como podría ser inclusive la violación, pero también podría ser en esta evasión y en esta descarga a través del dolor, y ese dolor ocasionado por la actividad sexual, ocasionándose dolor a través de una persona o otros métodos, también va a ser un sexo inadecuado, un sexo por evasión. Debemos trabajar, y yo creo que esto ha sido en parte a todo el crecimiento y desarrollo de la sexología como estudio del sexo, de la sexualidad y el erotismo del ser humano en el siglo XX, debemos entonces procurar que el sexo no sea una evasión, que no se use el sexo como una droga, como algo que nos va a liberar de una tensión o de una represión, sino todo lo contrario, para trabajarlo como una actividad que, con elementos, por supuesto, de gran responsabilidad, de gran sentido de la importancia propia de la autoestima y de la importancia de la otra parte que está entrando en esa relación sexual, que no se dañen dignidades, que se haga de la mejor manera posible y que haya realmente un proceso comunicacional importante entre las personas que deciden hacer sexo y de trabajar por este sexo como un logro para el logro de una plenitud, en este caso una plenitud comunicacional, yendo del afecto, teniendo por supuesto muchísimo placer y cumpliendo con toda una serie de normas que van a hacer que el sexo, por el contrario, tome el lugar preponderante que tiene en la vida de todo ser humano, en donde es visto como un elemento de logro, de placer, de dicha, de felicidad, de manifestación de alegría y de compromiso afectivo a través de la parte emocional del amor y de su parte racional y de la parte conductual que debe estar fundamentada en la presencia de unos grandes valores. El sexo como evasión realmente trae muchos problemas y es quizás uno de los elementos que sirven de base para los detractores del sexo y de la libertad sexual al ver que el sexo puede generar muchos daños en muchas personalidades individuales y que va a transformarse en un daño colectivo a través precisamente de la mala utilización del sexo, de ese privilegio que tenemos los seres en nuestras vidas, en gran parte de nuestras vidas, sobre todo después de la juventud, y que realmente nos va a llevar a ese logro. Ojalá que todo el mundo vea, sienta y tenga un sexo y una actividad sexual reparadora y que por el contrario no la utilice como una droga, que no la utilice como un elemento externo que llega a la persona, que le da satisfacciones y placeres muy momentáneos, pero que después lo hacen caer nuevamente en peores situaciones de tipo humana. El sexo como evasión. Este es el mensaje 590. Es un mensaje muy extraño para mucha gente, pero que comienza probablemente y puede comenzar en cualquiera de nuestras vidas, en la vida de la gente que nos rodea. Es decir, hay que estar muy pendiente de cuando la persona utiliza el sexo como una evasión para escapar, para no enfrentar un problema, para trabajar unas represiones, por ejemplo, de tipo afectiva. Hay que estar muy pendiente de esto y hay que generar información pertinente, novedosa, buena,
creíble, vigente. ¿Para qué? Para que cada quien tenga una mejor vida. Este es el número 590 y lo dejo con el cuadro de Luis Obando. Es un cuadro hermosísimo el que tengo detrás, un cuadro de gran formato que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida. Cuando Los Mangos, la avenida que sube al Ávila, se cruza con la intersección, se cruzan con la segunda transversal de la Florida, ahí en una esquina blanca está el Patio Latinoamericano del Arte. Pásese por ahí para que sienta muchísimo placer viendo estas obras de artistas venezolanos contemporáneos. Este es el número 590 y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.